Otra vez yo, ahora vamos a tener que explicar por qué esa definición de Estado. Porque probablemente vos cuando hayas estudiado el Estado en secundaria o en primaria, te hayan dicho que el Estado es una forma de organización política en la que tiene territorio, población, hay leyes, separación de poderes, le dan protección a los ciudadanos, hay sistema judicial, o sea, todo eso que vos seguramente asociás con Estado, ¿por qué no entra en la definición que dimos en el video pasado de Estado? O sea, ¿por qué el Estado es la manifestación institucionalizada del poder y no eso que dijimos recién? Bueno, acá en Malamud nos dicen muchas veces que el Estado cumple unas funciones, que son las que dijimos, tipo tiene territorio, población, tiene un sistema judicial, da protección a su población, hay un ejército, o sea, ¿por qué eso no entra en la definición? Malamud nos dice que esas funciones ya fueron cumplidas antes por las otras formas de organización de la sociedad que no eran estados. Y te preguntarás, ¿cuáles son esas formas de organización social en las que cumplen las mismas funciones que cumple ahora el Estado? Tener territorio, tener legislación, tener población, proteger a esa población con un ejército. ¿Quién más cumplió eso a lo largo de toda la historia? Malamud nos habla de que el imperio, la ciudad-estado, unas comunidades chiquitas como el obispado o un principado que eran como comunidades que cumplían estas características. También, si nos ponemos locos, bueno, una tribu. Quiero aclarar que me estoy refiriendo a una tribu imaginaria, una tribu hipotética. Digo, lo que quiero plantear es que si esta tribu hipotética llegase a tener las mismas funciones del Estado, o sea, tener un territorio, una población, poder proteger a esta población, tener un sistema judicial, si la definición de Estado abarcara las funciones y no su recurso, entonces se le podría llamar Estado a esta tribu. Y realmente no nos interesa llamar Estado a esta forma de organización que estoy nombrando ahora. ¿Por qué? Porque en la materia de sociedad-Estado se estudia al Estado. Y no en ningún momento nos vamos a poner a estudiar tribus, tampoco imperios ni obispados. O sea, esto es lo importante de poder definir al Estado y diferenciarlo de otras formas de organización social. Por eso el Estado se define por su recurso, que es la violencia, el poder político y no por sus funciones. Bueno, pequeña aclaración. Una tribu tiene legislación, tiene territorio, población en ese territorio, tiene un ejército para protegerlo. O sea, una tribu podría entrar en la definición de Estado, si es que el Estado se definiera por la función. Pero el Estado no se define por sus funciones. El Estado se define por qué. ¿Cuál es la definición de Estado? Manifestación institucionalizada del poder político. O sea, ahí nos lo están definiendo no por lo que hace, sino porque tiene un recurso, que es el poder político. Tiene un monopolio sobre el poder político. Que esto, no sé si lo aclaré en el video anterior, lo aclaro ahora. Un Estado tiene que tener el monopolio del poder político. ¿Cómo un monopolio? Y bueno, el único que puede ejercer violencia, el único que puede tener recursos para ejercer violencia, tiene que ser el Estado. Es ilegal, o bueno, no debería poderse, no se puede de hecho, o sea, poder puedo, pero no debería, el Estado me va a reprimir si es que yo salgo con una guerrilla, empiezo a pegar tiros al aire porque no sé por qué, porque no quiero que se venda dulce de leche. Eso no se puede hacer en un Estado, ¿por qué? Porque el Estado es el único que puede ejercer violencia, tiene ese monopolio. Nadie puede levantarse en armas, nadie puede tener recursos para ejercer violencia que no sea parte del Estado. ¿Sí? Esto es importante. Ok, o sea, retomando el tema principal del video, no podemos definir al Estado por su función, que es tener territorio, tener población, tener un sistema judicial, darle protección a esta población, porque si definimos al Estado por sus funciones, entran un montón de formas de organización social. Las tribus, como dijimos recién, las ciudades, estados, los imperios, un montón. Y no nos interesa meter a tantos tipos de formas de organización social dentro de la misma bolsa, dentro de la bolsa de lo que significa Estado. Nosotros somos más excluyentes, entonces no definimos al Estado por sus funciones, sino por su recurso específico. El recurso específico es la violencia, el poder político, los recursos políticos y su monopolio. Tienen que poder garantizar el monopolio de la violencia. Si el Estado argentino ya no puede garantizar que yo no puedo tener una guerrilla, entonces entra en duda si es que es un Estado, por más que tenga población, sistema judicial, territorio. También tiene esas funciones, pero esas cosas no definen al Estado, no lo definen sus recursos. Y si no puede garantizar ese recurso que lo define como Estado, entra en duda si es que hay un Estado realmente ahí. Bueno, simplemente quería aclarar eso. Entonces, ¿cómo queda la definición de Estado? Al fin y al cabo, ¿qué es lo importante? Bueno, el Estado sigue siendo la manifestación institucionalizada del poder político y debe tener el monopolio de la violencia. Debe poder garantizar que es el único que pueda tener recursos para ejercer violencia. Esa es la definición de Estado.
no entra, vuelvo a recalcar porque esto es importante, no entra en sus funciones. ¿Por qué? Y porque si tendríamos que nombrar las funciones que tiene el Estado, estaríamos metiendo un montón de formas de organización más, como las tribus, estas que dijimos recién, ¿no? Tribus, imperios, ciudades, estados, obispados, principados, y esos no son estados.